Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar sobre el rubro créditos por ventas o cuentas por cobrar. Es un rubro con el que ustedes ya vienen trabajando en años anteriores, por eso al principio vamos a hacer un breve repaso de algunas cosas y después sí vamos a hablar sobre qué es lo específico de este año y qué es lo que cambia en relación a años anteriores. Tenemos que el rubro créditos por ventas son los derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero y otros bienes o servicios. Dentro de este rubro podemos encontrar las siguientes cuentas: deudores por ventas con tarjeta de crédito, que esta es la más nueva que conocemos; documentos a cobrar, algunas variantes de documentos a cobrar, como documentos a cobrar con garantía hipotecaria y con garantía prendaria, lo que serían créditos garantizados. Tenemos cheques de pago diferido a cobrar, deudores morosos, deudores en gestión de cobro, deudores en gestión judicial, y las cuentas regularizadoras del rubro, que es la previsión y los intereses activos a devengar. Acá ya hay una clasificación nueva que ustedes tienen que saber, que son los créditos por venta no vencidos y los créditos por venta vencidos. ¿Qué es lo que determina que un crédito por venta pase de no vencido a vencido? Cuando, habiendo pasado la fecha de cobro, es decir, la fecha en la que nos deberían haber pagado ese crédito, eso no sucede, no nos pagan, y ese deudor comienza a atrasarse en su pago. Es decir, que ese crédito ya venció y pasa a ser, por ejemplo, un deudor moroso. Si este deudor moroso se sigue atrasando en su pago, nosotros, la empresa, puede decidir iniciar la gestión del cobro o iniciar acciones judiciales. Para iniciar la gestión del cobro podemos recurrir a empresas privadas que se dedican a gestionar cobros de deudores, ya sea vía telefónica, vía documento o por mail, que mediante estos medios le reclaman a ese deudor que nos pague la deuda. O en otro caso podemos acudir a un abogado para que le inicie directamente acciones judiciales a ese deudor, lo que pasaría a ser un deudor en gestión judicial. Entonces estos tres van a ser créditos por venta vencidos, y el resto, los que aún no vencieron, valga la redundancia, van a ser créditos por venta no vencidos. Esta clasificación es importante porque nos va a influir en la práctica más adelante. Hablando de las cuentas regularizadoras, tenemos la previsión, y sobre esto vamos a hablar ahora porque hay una cuestión que cambia en relación a cómo lo vienen trabajando en años anteriores. Tenemos que las previsiones del activo son importes estimados para hacer frente a situaciones o contingencias que pueden originar una reducción del activo en el futuro. ¿Cuál es la reducción del activo? Que alguno de estos créditos por venta, estos deudores, mejor dicho, se declare incobrable y no nos pueda pagar. Esa sería la reducción del activo en el futuro. Bien, y por supuesto que es un importe estimado porque no sabemos ciertamente cuál va a ser esa disminución y si es que va a pasar. Aclaramos previsiones del activo porque también hay previsiones del pasivo que la vamos a ver más adelante en el año. Entonces, ¿qué condiciones exigen las normas contables vigentes para la previsión? Al momento del cierre de ejercicio económico, nosotros las previsiones las vamos a calcular una vez por ejercicio y siempre al cierre. La previsión existente debe cumplir las siguientes condiciones: se la debe utilizar para cancelar saldos incobrables y se debe verificar si la previsión fue justa, es decir, que vamos a tener que verificar si estuvo bien calculada. Se debe constituir la previsión para el ejercicio siguiente, y ojo acá, que se carga al ejercicio en que se efectuó la venta, ya que en caso de no cobrarse esa venta, debe afectarse a ese ejercicio y no al siguiente, teniendo en cuenta lo siguiente. Tal vez en una primera lectura no se entiende bien a qué hace referencia esta oración, por eso vamos a ver un ejemplo práctico a continuación. Y nos decía que tenemos que tener en cuenta el alto grado de probabilidad de ocurrencia de la incobrabilidad y por supuesto que sea cuantificable, es decir, la posibilidad de asignarle un valor en moneda. Vamos a analizar esta oración con un ejemplo. Tenemos una línea temporal, 2019, año 2020. Comienza el 2019 y realizamos una venta al señor A, que se transforma en un deudor por venta por 10.000 pesos. Continúa el año y a mediados de año le realizamos una venta al señor B por 500 pesos, otro deudor por venta. Finaliza el 2019 y el 31 de diciembre tenemos que calcular la previsión para créditos de cobro dudoso. Estimamos una previsión, por ejemplo, del 10% sobre los créditos por venta, o sea, sobre 10.500, lo que nos da 1.050 pesos. Realizamos el asiento, quebranto por créditos incobrables, a previsión
por créditos de cobro dudoso, 1.050 pesos según minuta. Inicia el ejercicio 2020 y resulta que el señor A nos paga su deuda. Bien, le cobramos al señor A. Continúa el ejercicio y supongamos que en abril el señor B, que nos tenía que pagar 500 pesos, se declara incobrable. Sobre esos 500 pesos que se declararon incobrables, yo puedo usar la previsión, de hecho fue constituida para eso. Bien, entonces el 1 de abril voy a hacer previsión a deudores por venta, señor B, por 500 pesos. Hasta acá no hay nada nuevo en cómo vienen trabajando ustedes. Tengan en cuenta que la previsión de 1050 yo la constituí únicamente sobre los créditos vigentes al 31 de diciembre de 2019. Bien, es decir, de aquí para atrás, sobre el señor A y sobre el señor B. ¿Qué sucede en 2020? Realizamos una venta al señor C, bien, otra venta distinta, por 400 pesos, y en el mismo ejercicio, en el mismo 2020, el señor C se declara incobrable. Vamos a parar acá y nos preguntamos, ¿qué hubiesen hecho ustedes con lo que fueron trabajando hasta quinto año con la previsión? Bueno, ustedes, como les quedaba saldo de previsión, que de 1050 bajó a 550, ustedes hubiesen utilizado la previsión también para cubrir esta incobrabilidad. Pero lo que tienen que saber ahora es que esta previsión de 1050 pesos, como le dije hace un momento, fue constituida sobre los créditos vigentes al 31 de diciembre de 2019. Bien, y el señor C es un crédito que se generó en 2020, es decir, no puede usar la previsión constituida para A y para B sobre un deudor por venta nuevo. Bien, entonces sobre este incobrable de 400 pesos no puede usar la previsión, sino que va a ir todo directamente a quebranto. Y voy a hacer el asiento quebranto por créditos incobrables a deudores por venta, señor C, por 400 pesos. Entonces volvemos a la oración del principio, que decía que la previsión se carga al ejercicio en que se efectúa la venta, y con esta carga hace referencia a este asiento de constitución. Yo ya estoy generando un resultado negativo que es quebranto, ¿bien? Y lo estoy haciendo en el ejercicio 2019, que fue el de la venta. Ya que en caso de no cobrarse alguna de esas ventas, debe afectarse a ese ejercicio y no al siguiente. Entonces, el 31 de diciembre de 2019, yo ya cargué 1.050 pesos de previsión correspondiente a las ventas de 2019. Todos los créditos generados en 2020, sobre esos créditos yo no voy a poder usar la previsión de 2019. Va a ir todo a quebranto. Entonces, a modo de resumen de lo que acabamos de hablar, tenemos un pequeño cuadrito de guía que nos plantea que cuando se genera una incobrabilidad, a la hora de registrar o de manejarlo contablemente, yo me tengo que preguntar primero de qué ejercicio es el deudor. El deudor puede ser del ejercicio anterior o de este ejercicio actual. Vamos por el lado primero más corto. Si el deudor es de este ejercicio, como lo era el deudor C, si es de este ejercicio, voy a imputar directamente toda la incobrabilidad a un quebranto, a la cuenta de resultado negativo, ¿bien? Porque recuerden que no puedo usar la previsión constituida de ejercicios anteriores sobre un deudor de este ejercicio. Entonces vamos por el otro lado. Si la incobrabilidad es de un deudor generado en el ejercicio anterior o ejercicios anteriores, me pregunto si existe previsión primero. Si existe previsión, perfecto, la utilizo. Si no existe previsión, si no tengo nada de previsión, no me queda otra que también mandar todo a quebranto. Con la aclaración de que existiendo previsión, la utilizo. Si no alcanzara para cubrir el total de la incobrabilidad, utilizo quebranto por la parte que exceda la previsión. Por ejemplo, tenía una incobrabilidad, surgió una incobrabilidad de 1.000 pesos y mi previsión está constituida por 600. Bueno, utilizaré la previsión de 600 pesos y los 400 pesos lo mandaré a quebranto. Este es un cuadro guía que es bastante útil a la hora de presentarse una incobrabilidad. Pero vamos a verlo más claramente todavía con la práctica. Este es el ejercicio número 1 que ustedes tienen en el cuadernillo. Y fíjense que el formato de estos ejercicios va a ser similar. Va a comenzar presentándonos los deudores que tiene la empresa hasta el momento. Nos va a decir si son del presente ejercicio o si son generados en el ejercicio anterior. Y también nos va a aclarar si hay alguna previsión constituida. Entonces, en este caso tenemos
deudores con garantía hipotecaria, 75.000 generados en este ejercicio, documentos a cobrar, 100.000 generados en este ejercicio y 5.000 del anterior, deudores por venta, todos de este ejercicio, deudores morosos, algunos del presente ejercicio y otros del anterior. Y tenemos, y este es un dato siempre a tener en cuenta, que hay una previsión constituida por 45.000. Una aclaración. Nosotros estamos cerrando este ejercicio que no nos dice cuál es, pero lo estamos cerrando, y esta previsión es la del ejercicio anterior, ¿bien? Porque justamente lo que vamos a tener que hacer nosotros en este ejercicio es calcular la previsión. Entonces, este 45.000 es la previsión del ejercicio anterior. Esta aclaración sobre valores recuperables lo vamos a hablar más adelante, y nos dice, se solicita que realice los ajustes que considere necesarios con las siguientes consignas. Entonces, este tipo de ejercicios nos van a dar ciertos ajustes, como por ejemplo, dentro de la cuenta de deudores morosos del ejercicio anterior, es decir, dentro de estos 75.000, están incluidos 40.000 pesos correspondientes a Sols y Sociedad Anónima que fueron enviados al asesor jurídico, que sería un abogado. ¿Qué nos está queriendo decir? Que dentro de estos 75.000 que están registrados en deudores morosos, en realidad hay 40.000 que fueron enviados al abogado, es decir, que tendrían que ser parte de deudores en gestión judicial, no de deudores morosos. Entonces lo que tenemos que hacer es registrar ese ajuste, hacer el asiento. Por un lado vamos a dar de baja deudores morosos por 40.000 y por otro lado vamos a dar de alta deudores en gestión judicial por 40.000. Ese es el primer ajuste. El punto 2 nos dice, en la cuenta documentos a cobrar del ejercicio, o sea, dentro de estos 100.000 pesos, figuran 35.000 pesos que corresponden a un documento firmado por Nubi con garantía hipotecaria. Quiere decir que dentro de estos documentos a cobrar, hay 35.000 que son documentos a cobrar con garantía hipotecaria. Están mal imputados. Yo tengo que sacarlo de documento a cobrar y enviarlo a documento a cobrar con garantía hipotecaria. El asiento, vamos a dar de alta documentos a cobrar con garantía hipotecaria por 35.000 y vamos a dar de baja documentos a cobrar por 35.000. Este ejercicio, por ser el primero, tuvo solamente estos dos ajustes y evidentemente no se generó ninguna incobrabilidad. De haber surgido una incobrabilidad, tendremos que recordar este procedimiento para ver qué tratamiento le damos a esa incobrabilidad. El punto 3 ya nos dice, finalizaron los ajustes, y nos dice que se desea constituir una previsión para créditos de cobro dudoso sobre los créditos del ejercicio del 3% para los créditos no vencidos y del 5% para los créditos vencidos. Y acá volvemos a la clasificación inicial, ¿bien? Porque nosotros vamos a tener que, para los créditos no vencidos, nosotros vamos a poder estimar un porcentaje de previsión, y después para los vencidos podemos estimar un porcentaje distinto que obviamente va a ser mayor, ¿bien? Porque tenemos, si un deudor ya se atrasó, tenemos más probabilidad de que termine siendo incobrable de uno que no se atrasó. Entonces, estamos hablando que para los créditos del ejercicio estimamos un porcentaje de previsión del 3% para los no vencidos y del 5% para los vencidos, y luego nos quedan los créditos del ejercicio anterior. Nos pide recalcular la previsión de ejercicios anteriores tomando como base para los créditos no vencidos un 5% y para los vencidos un 8%. Entonces, antes de que nos mareemos con tantos porcentajes, vamos a volcar esta información en un cuadro. Este tipo de cuadro es el que ustedes tienen que hacer en sus carpetas como hoja de trabajo, ¿bien? Y consta de lo siguiente. Vamos a ordenar, por un lado, las cuentas de créditos que tenemos y la vamos a clasificar en del ejercicio y del ejercicio anterior. Esa va a ser la primera diferenciación que vamos a hacer. Y dentro de cada columna vamos a diferenciar del ejercicio no vencidos, del ejercicio vencidos, y por otro lado, del ejercicio anterior no vencidos y del ejercicio anterior vencidos. Cada columna tendrá el porcentaje que nos diga el ejercicio. Fíjense que nos decía que sobre los créditos del ejercicio, 3% para no vencidos y 5% para vencidos. Acá está, 3% para no vencidos, 5% para vencidos, y la misma lógica para los créditos del ejercicio anterior, 5 y 8%. Vamos a poner las cuentas de crédito que tenemos.
con una aclaración que estas cuentas se vieron modificadas por los ajustes que hicimos. Pueden haberse visto modificadas, como no. Las que no se vieron modificadas, las imputaremos tal cual están. Por ejemplo, deudores por ventas por 215.000. La teníamos al principio, no le hicimos ningún ajuste. Y entonces, como nos decía, queda el presente ejercicio, pondremos deudores por venta del ejercicio no vencido 215.000. Documentos a cobrar, sí, sufrió un ajuste. Fíjense que los documentos a cobrar del ejercicio estaban por 100.000. Nosotros los dimos de baja por 35.000, por lo que quedaron 65.000 del ejercicio. Ahora, los créditos, los documentos a cobrar del ejercicio anterior, que estaban por 5.000, no sufrieron modificaciones. ¿Cómo sé de cada crédito cuál sufrió modificaciones del ejercicio anterior? Porque me lo dice la leyenda, me dice el enunciado. Bien, fíjense que acá nos aclaró. De los deudores morosos del ejercicio anterior, en los documentos a cobrar del ejercicio, ahí me especifica cuál es el que estoy modificando. Entonces vamos a volcar las cuentas de crédito con el monto actualizado, si sufrió ajuste o no, y una aclaración importante. Las cuentas garantizadas, por ejemplo, deudores con garantía hipotecaria, no hay que previsionarlas. ¿Por qué? Porque justamente están garantizadas. En caso de resultar una incobrabilidad, simplemente voy a ejecutar esa garantía, que en este caso es hipotecaria. Entonces, eso es a tener en cuenta. Los créditos garantizados no se previsionan y no van en el cuadro de previsión. Entonces, una vez que completé el cuadro, la primera parte por lo menos, donde pongo cada cuenta y su monto, y totalizo cada columna, 280.000, 29.000, voy a hacer el cálculo de la previsión de cada tipo de deudor. ¿Cómo voy a hacer esto? Al monto total, que en este caso es 280.000, le voy a aplicar el porcentaje de previsión. 280.000 por 3%, 0.8400, y así con cada columna, 5.000 por 5%, 250, 75.000 por 8%, 6.000 pesos. Una vez que tengo el total de cada columna, el porcentaje aplicado a cada columna, voy a sumar las 4 para llegar a un total a previsionar de 16.100 pesos. En este número, 16.100, me tiene que quedar la previsión, la cuenta previsión para créditos de cobro dudoso. Uno podría decir, bueno, ya llegué a 16.100, directamente constituyo la previsión del ejercicio, quebranto a previsión por 16.100 y me olvido. Pero no, guarda porque, acuérdense que yo le dije que había que prestar atención con este dato. Hay una previsión constituida por 45.000. Esa previsión es el saldo que ya teníamos nosotros en la cuenta. Entonces, de existir, tenemos que poner saldo previsión anterior, 45.000 pesos. Si hacemos el mayor de previsión, acá vamos a hacer de cuenta que aún no había nada, tenemos un saldo de 45.000 pesos. Bien, es decir que nosotros no tenemos que constituir más previsión. De hecho, tenemos que recuperar previsión. ¿Vamos a recuperar los 45.000? No, vamos a recuperar la diferencia entre 45.000, que es lo que ya tenía, y lo que me tiene que quedar, que es 28.900. Fíjense que yo cuando recupero, hago previsión a recupero por 28.900 y mayorizo, la previsión me queda con el saldo 16.100. Y acá podemos hacer, verlo desde dos enfoques. Podemos hacer este asiento solo de recupero por la diferencia, o podemos hacer un asiento recuperando 45.000 pesos, recuperando todo, para que me quede en cero la previsión, y luego hacer otro asiento generándola por 16.100. Es exactamente lo mismo, este es el paso más corto, bien, porque ya me queda en 16.100, pero si quieren recuperar todo por 45.000 y luego constituir una, hacer quebranto a previsión por 16.100, también es válido. Este cuadro siempre tienen que hacer en sus carpetas, bien, es clave, para después saber si tengo que constituir previsión o recuperar. Vamos terminando, y siempre a lo último les pongo algunas cosas que tienen que recordar y repasar. Entonces, diferenciar claramente cuáles créditos son del ejercicio actual y cuáles del ejercicio anterior. Bien, eso nos lo va a dar el enunciado en un principio, ¿sí? Y va a ser clave después para dividir en el cuadro.
A la vez también diferenciar dentro del ejercicio actual y dentro del ejercicio anterior los créditos vencidos de los no vencidos y prestar atención a los porcentajes de previsión de cada uno. Tengan en cuenta que cada columna puede llegar a tener porcentajes distintos, como en este caso. También puede ser el caso de que no tenga porcentajes distintos y le asigne a todos el mismo porcentaje. En ese caso sería más fácil todavía. Recuerden también que los créditos con garantía no se previsionan, ya que si hay alguna incobrabilidad sobre esos créditos, se ejecuta la garantía. O sea que los créditos con garantía hipotecaria o prendaria no van a ir en el cuadro. Y también prestar atención a los saldos anteriores de previsión. ¿Qué hubiese pasado si en este ejemplo no hubiésemos tenido un saldo de previsión anterior de 45.000 pesos? Si hubiese sido 0. En ese caso tendría que haber hecho un asiento generando la previsión por 16.100 pesos, quebranto a previsión. Pero como había un saldo anterior de previsión de 45.000, tengo que tenerlo en cuenta y les repito, puedo recuperar la diferencia entre lo que me tiene que quedar y lo que tenía, que es 28.900, o puedo recuperar los 45.000 completamente, para lo cual me quedaría en 0 la previsión, es decir, el mayor quedaría 45.000, me quedaría en 0, y luego constituirla por 16.100. Son las dos opciones que tengo. Como última observación, les mencioné que en este ejercicio, que es el 1, no hubo incobrabilidades, bien no se generaron incobrabilidades, pero de haberse generado, yo tengo que prestar especial atención a esto de acá. Es decir, si ese deudor era del ejercicio anterior o del ejercicio. Si era de estos de acá, que son del ejercicio anterior, o de los del presente ejercicio. Si la incobrabilidad es del presente ejercicio, como estuvimos viendo por acá, va a generar sí o sí un quebranto porque aún no tengo calculada la previsión para los créditos de este ejercicio. Justamente es lo último que hago, la previsión para los créditos de este ejercicio. Y si la incobrabilidad era un deudor del ejercicio anterior, bueno, ya estuvimos viendo las distintas opciones que teníamos. Esta fue la introducción al tema crédito, espero que les sirva de ayuda y cualquier cosa estamos en contacto.